Estamos un poco alterados hoy en el orden del programa y quería hablar de un premio que por un reportaje que tiene que ver con el éxodo venezolano teníamos pautado. Pero es imposible no hablar de lo que está ocurriendo aquí y ahora en Venezuela. Así que quiero saludar en primer término a Tulio Hernández, sociólogo. Está con nosotros, columnista del diario El Nacional. Y está con nosotros porque le había invitado a conversar sobre el Festival de la Fundación Gabriel García Márquez, Festival de Periodismo, que se realizó la pasada semana y donde él participó en un panel, en un foro denominado Venezuela Informa a través de la red. Pero no se puede comenzar por otra cosa que no sea lo que ha ocurrido. Si bien teníamos un abogado anteriormente, hay este hecho oscuro de un presunto suicidio de un concejal de Primero Justicia. ¿Cómo no comenzar por eso? Tulio, bienvenido, buenas tardes, sí. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, yo oí a nuestro amigo Mundrain hablando de la búsqueda de la verdad, pero yo como sociólogo y como estudioso de la opinión pública, te puedo decir que para el común de los venezolanos ya no es importante si él se suicidó, si lo mataron y lo lanzaron, porque sencillamente en el corazón y en la opinión de todos nosotros es un crimen más del Estado, un crimen más del gobierno y es un dolor más acumulado en toda la tragedia, en todo el apocalipsis que tenemos los venezolanos instalado en nuestro corazón por los abusos del poder, del cual el de hoy, lamentablemente, es otro capítulo que nos hace menos país, que nos hiere, que nos duele y que ya no importa lo que digan, la opinión pública venezolana sabe que es una responsabilidad absoluta del gobierno, empezando por la detención ilegítima y terminando porque lo que le ocurra a un preso detenido ilegítimamente es responsabilidad del gobierno. Así que está muy bien pensar en la investigación, está muy bien pensar en la búsqueda de la verdad, pero para el país este es otro capítulo más de la saga de asesinatos que este club de psicópatas en el poder nos han acostumbrado. Por suerte no nos acostumbramos, mantenemos el mismo dolor y como ya lo hemos visto en la reacción de la dirigencia política, la misma capacidad de combate y de lucha para denunciar esos horrores. El no acostumbrarse cuando pasan estas cosas, el tener esa capacidad de reacción, el sentir dolor, finalmente termina salvándonos de alguna manera. Por supuesto, y eso fue un poco lo que, perdóname que me vaya al festival, sí. Pero una de las cosas que más emoción me produjo de haber estado de moderador de este panel con 3 experiencias periodísticas es que ninguno de ellos, de los que estaban allí presentes, se resigna ni a la mordaza que tiene el Estado, el gobierno, ni a negarse a aceptar, a naturalizar el horror. Todo lo contrario. El trabajo que están haciendo las nuevas generaciones de periodistas venezolanos es señalando día a día el horror. Y eso es importantísimo. Es importantísimo. Yo quiero saludar en esta parte del programa a Luzmeli Reyes. Ella es cofundadora y directora de Efecto Cocuyo, que fue precisamente ganador del premio Gabriel García Márquez 2018 en la categoría Cobertura por el trabajo Venezuela a la fuga, en asociación con el diario El Tiempo en Colombia. Eso nos motivó a reunirnos en la tarde de hoy para hablar de todo esto. Pero tampoco puedo comenzar con Luzmeli sin preguntarle, y sobre todo después de que Tulio dice esto, no rendirse, no dejar de informar, reinventarse e inventarse cada vez para poder llevarle a los venezolanos la información. Luzmeli, bienvenida. Gracias, Idani, muchas gracias. Terriblemente tenemos que, cambiamos el comienzo de nuestra entrevista de hoy con esto que nos ha sorprendido a todos y que sabemos cuán difícil va a ser informar en relación a lo que ha ocurrido con el concejal Fernando Albán.
Sí, fíjate tú que es lamentable este hecho, pero además también si analizamos en todo lo que tiene que ver con la información, el propio gobierno da su información a través de las redes sociales, los medios digitales, mandamos personas a hacer la cobertura y empezamos a informar en algo que se llama periodismo móvil. Empezamos a informar lo que está ocurriendo en la sede del CEDIN en Plaza Venezuela para los que conocen Caracas. Y realmente esa información no está saliendo en este momento por la televisión venezolana, por ejemplo. Por ejemplo, el canal del Estado está transmitiendo una cadena de Maduro hablando al Congreso del PSUV. La gente se está informando y analizando a través de las redes sociales, y yo creo que lo hemos dicho ya varias veces, que a medida que se cierran las puertas, los periodistas venezolanos y los periodistas venezolanos que están en esta transición digital, intentamos abrir muchísimas ventanas. Y la gente lo sabe, ¿no? Es decir, si no es por las redes sociales, no hay posibilidad de informarse. La pregunta es, ¿cuánto dista de que el gobierno bloquee permanentemente, porque lo viene haciendo cotidianamente? Yo creo que escoge los medios, pero desde hace aproximadamente, bueno, no sé cuánto exactamente, pero unos meses veo cómo nuestros colegas, compañeros en Venezuela vienen reportando este continuo bloqueo para informar. ¿Cómo hacer, Luzmeli, para seguir proporcionando información? ¿Cómo es este batallar continuo? Bueno, yo soy a la que siempre digo cuando, durante todos estos años además que hemos enfrentado este intento de controlar a la información por parte de los gobiernos chavistas, que la mejor vacuna para esto es hacer más y mejor periodismo. Utilizando en este momento, utilizamos las plataformas digitales, hay algunos medios que están utilizando mecanismos offline, estamos inventando otros mecanismos que no lo comparto en este momento con ustedes para evitar que sean saboteados. Y hay mucha gente haciendo información, produciendo la información, pero además transmitiéndola. Te voy a poner un ejemplo. Tampoco el premio Gabo fue transmitido en Venezuela por los medios radioeléctricos y no salió prácticamente en ningún periódico. Sin embargo, la cantidad de gente que supo todo lo que estaba pasando en el Festival Gabo, ya sea porque se conectó al streaming que ellos estaban lanzando, ya sea porque los medios colombianos transmitieron la información, ya sea porque les llegó, porque había mucha gente en la frontera, en la zona de frontera, que estaba recibiendo la información. Y yo he estado en sitios hoy, por ejemplo, en donde gente que yo ni siquiera conozco se acerca a felicitarnos por este premio. Entonces, creo que nosotros buscamos los mecanismos, y la gente, la ciudadanía, que ya sabe que les están cercenando los espacios de información, también busca la manera de estar informados. Ahora, Tulio, el periodismo venezolano evidentemente no se ha rendido. No. Mientras no se rinda, igual tenemos esperanza. Claro, o sea, lo que tiene que entender la gente que no vive en Venezuela es que en Venezuela se hizo una operación de amordazamiento casi total, sobre todo de la televisión, de la radio, y fíjese que de los 3 grandes medios impresos de circulación nacional, solo uno, el Nacional, sigue en manos de sus propietarios originales a mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En muchos países ha habido un desplazamiento hacia las redes, ya por razones de mercado, ya por razones tecnológicas. Pero en Venezuela el desplazamiento hacia las redes se ha hecho por una necesidad de preservar el buen periodismo. Se ha hecho por una necesidad de liberarse de los mecanismos de control del gobierno. Y sobre todo ha permitido
la existencia de plataformas mucho más independientes de todo lo que habíamos conocido, porque son en su mayoría plataformas emprendidas por comunicadores, por periodistas formados en los medios tradicionales que decidieron nuevas formas de organización. Y eso es muy interesante, por ejemplo, además del Cocuyo, del efecto Cocuyo, que fue el ganador con el agente del tiempo del Gran Premio Gabo. Allí se presentaron tres plataformas. Una que es el Pitazo, Sí. que es un aparato con muchas plataformas, radio, Sí. videos, con muchos corresponsales Sí. que funcionan de una manera no similar a cómo funcionaban las empresas periodísticas anteriores. Sí. Pero está el Observatorio de Víctimas, Sí, con Rona Rizquez. con Rona Rizquez, que trabaja más con lo que se llama el periodismo de datos. Sí. En un país donde el Estado se niega a dar estadísticas, cifras de víctimas, número de asesinatos, torturas, que en cualquier país democrático el Estado está obligado a darlo, pues este periodismo suple esa información que el Estado no da. Y La vida de Nos, que es muy interesante, Con Albor Rodríguez. con Albor Rodríguez y Héctor Torres, porque ellos lo que hacen es poner en circulación relatos. Sí. Relatos largos, relatos que necesitan de una cierta lectura, pero que van mostrando el otro país, Claro. el país que resiste, el país que aprende a sobrevivir en la pobreza, el país que aprende a luchar por sus muertos. Distintas visiones y además creaciones independientes, como tú señalas, sin ningún compromiso. Yo tengo que excusarme con ustedes dos. Luzmeli, yo te invito en esta semana que hablemos del premio. Lamentablemente Venezuela nos sorprende y hoy se ha generado este evento que nos llevó por delante la planificación del programa, por eso me quiero excusar. Te agradezco estos minutos y esta semana, por favor, retomemos esta conversación para hablar de los premios. Tulio, con cada uno de nuestros amigos, con César Batis del Pitazo, con Rona Rizquez de su plataforma y con Albor Rodríguez de La vida de Nos también voy a conversar, porque creo que hay que hacer conocer estas plataformas para que la gente sepa por dónde informarse. Me excuso nuevamente con ambos, pero tengo que despedir en este momento. Luzmeli, buena tarde para ti. Gracias. Gracias a ti Adiós, por acompañarnos. Tulio.